Vamos a la creación, mis queridos hermanos. El hombre cuando cae en pecado y la mujer cuando cae en pecado, hay un castigo para los dos. Entonces siempre nos vamos a basar en estos principios bíblicos que vamos desde Génesis, que es el origen de la creación. Siempre vamos a partir de ahí. Por eso Pablo vuelve a Génesis, el Señor Jesucristo se basa en Génesis, por eso no es que hay una doctrina nueva y estas cosas. Muchas personas dicen que los hombres no quieren ser pastores y por esa razón el Señor llama a la pastora. No, eso es mentira. Está bien que el hombre esté perezoso, hay tiempo donde el hombre no se levanta, pero eso no quita que ponga pastora, no tiene una cosa no tiene nada que ver con la otra. Bueno, en Génesis 3:16 acá vamos a ver que hay un castigo por la desobediencia. Versículo número 16 nos dice, la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Esto es por el pecado. Ahí vamos, cuando van a dar a luz van a multiplicar los dolores. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo, fíjense que le dice, tu deseo será para tu marido. ¿Qué significa esto? Que el deseo de la mujer va a querer ser gobernar. Esto va a estar siempre en la naturaleza de la mujer. Quieren gobernar, quieren tomar el control, quieren tener todo bajo su supervisión. Esto que quiere tomar el liderazgo, esto es normal en las mujeres. No, y esto es algo que les van a hacer automáticamente. Este es el pecado. Pero lo que está diciendo es que dice, tu deseo será para tu marido. ¿Qué significa? Que lo que la mujer tanto desea va a ser gobernar, pero eso se lo va a dar al marido, porque va a seguir con el plan de Génesis antes de la caída, porque el Señor levantó primero al hombre y lo puso a trabajar, lo puso a liderar. Es más, vemos que el fruto lo come Eva y que cuando Adán muerde el fruto, ahí cambió la cosa, porque Adán era el líder. Entonces acá lo que vemos es que tu deseo será para tu marido. Entonces el deseo de gobernar, mis queridas hermanilias, va a ser para su marido. No, pero mi marido es un inútil. No, pero yo tengo mucha capacidad. No está hablando de que no hay capacidad. No está hablando de que la mujer no está capacitada o es tonta. Lo que está hablando es que no se le permite a la mujer. Y punto. ¿Obedecemos a Dios o no lo obedecemos? Por eso le podemos colorear con la mejor voluntad. No, la mujer pastora, porque bueno, como hay más mujeres pastoras, se llenan más las iglesias, y más si la pastora es bonita, se llena. Bueno, sí, todo bien, pero no es bíblico. ¿Obedecemos o no obedecemos a Dios? Entonces acá lo que nos dice es que tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Lo entienden, mis queridos hermanos, o es muy complicado? Díganme por favor, porque para mucha gente, no sé, esto es hablar en chino. Y esto tiene que ver con el mandamiento, esto es un mandato que Dios da que tiene que ver con el origen, con el diseño. Entonces siempre nos vamos a partir desde acá. Muchos dicen, no, porque después de la caída Jesús restaura todo y ahora la mujer sí puede ser pastora. No funciona así. Entonces, con este versículo nos vamos a ir siempre a lo que es el rol de la mujer, no el pastorado femenino, el rol de la mujer. Por eso la mujer no puede gobernar. Cuando vemos mujeres que se levantan como presidente, como autoritarias, como cabeza, bueno, ahí estamos viendo de que no están bajo el diseño de Dios. Entonces, si una mujer no está bajo el diseño de Dios, ¿ustedes se piensan que Dios la va a usar? Hermanos, si en una iglesia no hay pastor y hay pastora, significa que no hay pastor. Muy simple. Andy, querido, ¿cómo andás, Andy? ¿Todo bien? Romina Román, ¿cómo va? Silvana Boldrín, Diana Díaz Balanta, ¿cómo estás? Buenas noches, Dios te bendiga. Muy bien. Bueno, ahí tenemos lo que es el diseño original. Vamos a ver un poquito, por eso vamos a ver a lo largo del Antiguo Testamento primero. Fíjense, vamos a ver. Bueno, y en capítulo número 3, acá se va a establecer lo que es el sacerdocio. Acá va a ser lo que es la ley ceremonial para el pueblo de Dios para poder llegar a Dios. Fíjense lo que dice el versículo número 3. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. ¿Qué vemos? Dios, para servir en el tabernáculo, que era un templo móvil para que se entienda, lo que acontecía era de que Dios elige hombres. Y esto también quiero que entiendan que no elige a todos los hombres.
Porque de la misma manera, como así muchos dicen, ay, pero las pastoras no pueden ser pastoras, las mujeres no pueden ser pastoras. Bueno, hay hombres que tampoco pueden ser pastores. Porque no es para todos los hombres ser pastor. No es que solamente por ser hombre sos pastor. No, no, tenés que ser llamado y cumplir con los requisitos. Pero eso hay personas que no están llamados a ser pastores. Y ninguna mujer está llamada a ser pastoras. Entonces acá estamos viendo que ya desde el Antiguo Testamento, para la ley ceremonial, lo que va a establecer es que van a ser de la tribu de Leví. No de todas las tribus. Podrían ser de Rubén para servir. No, de la tribu de Leví, los levitas. Y de la tribu de Leví, de los hijos de Aarón. De acá van a salir el sacerdocio. Entonces los sacerdotes van a salir de... Y fíjense que no hay mujeres. Dice a los sacerdotes, a los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Entonces acá estamos viendo de que Dios elige hombres para el sacerdocio. Muchas gracias ahí con la guitarrita que me regalaron. Entonces, se entiende que en el Antiguo Testamento Dios elige a los hombres. Entonces, hasta que el Señor Jesucristo venga, van a seguir ejerciendo los hombres. Después ya vamos a ver en el Nuevo Testamento, porque algunos piensan de que ahora, bueno, con Cristo vale todo, y ahora entran las mujeres. No, ahora vamos a ver cómo retuercen las Escrituras. Números capítulo 3, versículo número 3, el cuerpo de Cristo. Levítico 4 dice la edad que... Sí, dan todos los requisitos en Levítico. En Levítico, pero todo para el hombre. La mujer no ejerce ningún cargo. Por eso van a ver que el sumo sacerdote era un hombre, que los sacerdotes eran un hombre, que los que hacían el sacrificio eran hombres. Muchas gracias, Betiana León, por el perfume, dicen. Muy bien. Está sumamente claro. No hay mucha ciencia acá. Pero bueno, ya sabemos que en el tabernáculo al servicio van a estar los hombres. Fíjense qué es lo que pasaba también, porque hay veces que las mujeres tomaban el control. Fíjense vamos a Isaías 3:12. Vamos a Isaías capítulo número 3, versículo número 12. Y acá vamos a ver, porque hoy decimos, recién Andy me dijo, hoy es lo más normal del mundo que hayan mujeres gobernando, no solamente en la iglesia, sino en la casa y también en los gobiernos. En el capítulo número 3 nos dice que es un juicio de Jehová contra Judá y Jerusalén. Esto es porque había una decadencia. Fíjense que en este capítulo va a hablar acerca de cómo estaba el hombre. Miren lo que dice el versículo número 4. El Señor dice, y pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores. Miren lo que dice ese versículo número 4. ¿Qué significa esto? Que cuando el Señor quiere ejecutar los juicios a una nación, lo primero que va a hacer es quitar a los predicadores de sana doctrina. Lo primero que hace. Y después lo demás cae por su propio peso. Si no hay palabra, no hay temor de Dios, y entonces ahí vienen los juicios. Entonces siempre Dios, para ejecutar los juicios, quita a los predicadores de sana doctrina. Y acá está diciendo que, y les pondré jóvenes por príncipes. ¿Qué significa poner a un joven por príncipe? No tiene nada de malo que un joven sea un príncipe. Pero cuando estamos hablando de joven, no está hablando de edad. Está hablando de personas inexpertas. Personas que no saben nada. Por ejemplo, acá tuvimos en Argentina, Marquita, ¿cómo estás? Acá tuvimos en Argentina un presidente, el anterior, que era un joven. Tenía cara de viejo, era canoso, sí, pero era un inexperto. Y ahora salieron videos con amante, todo un rock and roll que había en la pandemia, todo un desastre. Pero bueno, el Señor, para ejecutar los juicios, levanta a estos jóvenes. Hombres que son inexpertos, que no entienden nada de la vida. Entonces acá estamos viendo de que pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Y ahí vemos personas necias, personas que no entienden nada. Pero fíjense lo que dice el versículo número 12. Fíjense, el Señor mismo levanta jóvenes, personas que no tienen autoridad, que no tienen discernimiento, que no entienden nada. Lo mismo en las iglesias, lo mismo en todas partes, en todos los ámbitos. Miren lo que dice el versículo número 12. Los opresores de mi pueblo son muchachos. ¿Qué significa esto? Que el mismo pueblo de Israel tenía líderes que eran inexpertos, que eran muchachos que no entendían nada, como Roboam,
que eran jóvenes que hacían lo que querían. Entonces los opresores de mi pueblo son muchachos. Y miren lo que dice. Y en el medio del desastre, en el medio del desorden, y mujeres se enseñorean de él. Todo esto nos está mostrando el juicio que había cuando hay un desorden, cuando las cosas no están en su lugar. Entonces las mujeres se empiezan a enseñorear del pueblo. Las mujeres empiezan a tomar el control. Las mujeres empiezan a ser las titireteras que manejan a las iglesias, los gobiernos, las casas. Y todo esto cuando hay un desorden, obviamente, que va a dar riendas sueltas a su corazón con Génesis 3:16. Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. No, no quiero. Y ahí salen las mujeres empoderadas. Por eso está la nueva estrategia de Satanowski. Rebelarse contra Dios. ¿De qué manera? Mujer empoderada. La mujer siempre fue oprimida. A ver, muchos dicen que la mujer a lo largo de la historia fue oprimida. A ver, los trabajos que habían antes en la historia eran, por ejemplo, tenías que ir a la guerra, prepararte en el servicio militar y salir a una guerra. Antes habían muchas guerras. Tenían que salir a labrar la tierra. Tenían que salir a cultivar, a cosechar. Entonces, la mujer, si le daban a elegir, ¿a dónde irían? ¿Se quedarían en la casa? ¿O saldrían a una guerra? ¿O saldrían a arar el campo? ¿Ustedes qué harían, hermanas? Ya ayer me respondieron. Entonces ahí nos damos cuenta que no es que la mujer estaba oprimida y que le decían, vos tenés que estar en la cocina lavando porque soy machista. No. No, porque no había opción de que la mujer vaya a la guerra. Muchas mujeres casadas en las iglesias no se quieren someter a nadie. Sí, eso es lo más común, mujeres rebeldes. Bueno, entonces acá nos dice que mujeres se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Entonces acá habían mujeres pastoras, acá no digo pastoras como los conocemos hoy, pero sí mujeres empoderadas. Y también habían muchachos caprichosos que estaban gobernando y hacían lo que querían y no tenían noción de la realidad. Ahí tenemos los juicios de parte de Dios. Fíjense, por ejemplo, en Éxodo capítulo número 15, versículo número 20. Vamos a Éxodo 15, 20. Para las defensoras del pastorado femenino. Miren de dónde quieren sacar. Fíjense cómo no hay armonía teológica con lo que es estos versículos. Éxodo 15, versículo número 20. Nos dice, y María, profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ellas con panderos y danzas. Ahí está el pastorado femenino, ¿o no lo ven? Entonces, ¿qué está diciendo acá? Acá vemos que María, la hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella. O sea que ella era líder, o sea que ahí tenemos el ministerio de danza y el pastorado femenino. No, hermano, están felices, están contentos y salen a festejar que cruzaron el Mar Rojo con vida. Esto no es evidencia para que en el Antiguo Testamento haya un pastorado femenino, porque no lo vemos en ningún lado. ¿Estamos bien todo lo que estamos viendo en el Antiguo Testamento? En el capítulo número 22 aparece el reinado de Josías. ¿Quién era Josías? El rey más joven de la historia. Creo que tenía 8 años cuando asume como rey. Y después ya crecidito, ya pasado adolescente, siendo ya varoncito, manda a remodelar el templo. Manda al sacerdote que le manda dinero para arreglar las grietas y todo. Y encuentran un rollo, encuentran un libro. Y empezaron a leer y se volvieron locos, les explotó la cabeza. Ese rollo era, algunos dicen que era el libro de Deuteronomio. Entonces vieron la ley. Entonces se volvieron locos y empezaron a... ¿Y qué significaba esto? Que no había Biblia. Que no había palabra. Tenían palabra, pero no estudiaban, no las leían. Hoy lo mismo. Todos tienen en sus celulares Biblia de todos colores, tienen Biblias grandes, letras chiquitas, con la letra roja, de todos colores, pero no la leen. Entonces, ¿de qué te sirve tener una Biblia si no la lees? Es más, en las iglesias ya ni siquiera sacan la Biblia, porque tienen una pantalla gigante, te ponen un versículo y punto. Pero bueno, en ese contexto, donde Josías empieza a tener temor de Dios, fíjense en el versículo número 10, nos dice, asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado este libro. Un libro, le llevan a Josías. ¿Qué será este libro? Una Biblia. Y leyó Safán delante del rey. Claro, Safán le lee la Biblia al rey. Versículo número 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley,
rasgó sus vestidos. Esto es lo que hace la palabra que sensibiliza el corazón de Josías, y él después va a hacer una reforma, no, estamos mal, va a decir. Pero ¿cuál es el tema este? Miren lo que dice en el versículo número 13. La palabra impacta en el corazón de Josías y dice: id, preguntad a Jehová por mí. Lo primero que tiene es temor de Dios como rey. Decía: ¿cómo estoy yo delante de Dios? Por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces, ¿qué está mostrando acá? Que por generaciones no leían la Biblia. Por eso, fíjense que hoy en día se van a una iglesia, hay mujeres predicando y le preguntás ¿de dónde, qué sustento bíblico tienen? Y no tienen ninguno, pero la gente sigue igual. Están igual que en el mismo tiempo de Josías. Nadie abre las escrituras. Y en ese contexto, que fíjense que lo que hace Josías, le dice: vayan a preguntarle a Dios cómo estamos delante de él y delante de su palabra. El tema es que no había nadie espiritual si no había Biblia. Tenían obras religiosas, pero nada más. Y en ese contexto de que no hay Biblia y que hay desorden, aparece una mujer, que en su misericordia Dios la usa. No es pastora, pero va a ser la voz profética de Dios. Pero fíjense que siempre aparecen mujeres en un contexto de desorden, de la misma manera que aparece Débora, que ahora la vamos a ver un poquito. Bueno, miren lo que acontece. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam de Akbor, Safán y Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum. Fíjense que lo que está diciendo es que Hulda tiene tiene su marido. Por eso nos dice mujer de Salum, hijo de Tikva. ¿Qué significa esto? Cuando nos dice que está sujeta a su marido esta mujer. No es una mujer empoderada. Hulda, la mujer de Salum. Débora, esposa de Lapidot. ¿Se entiende? Las mujeres estaban sujetos a sus maridos. Sebastián Céspedes es un machirulo, me dice. Bueno, entonces acá le dice, mujer de Salum. Le dice, guarda las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo así: así ha dicho Jehová el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí, así dijo Jehová: he aquí, yo traigo sobre este lugar, sobre los que moran, todo el mal de que se haya en el libro leído al rey de Judá. Entonces, Hulda no le viene con una doctrina de amor, de milagro. Dios quiere hay un plan maravilloso para Josías. No. Hulda confirma lo que decía la Biblia. Por eso, cuando lee la palabra, Josías se rasga la vestidura porque dice: merecemos el infierno. Y Hulda le dice: y sí, claro, si están haciendo todo en contra de lo que dicen las escrituras. Entonces, en ese contexto, se dan cuenta que están lejos de Dios y aparece una mujer. Pero la voz profética no es que era una pastora. Hulda no era una pastora, no tenía gente y les enseñaba, no. Hulda era una mujer sujeta a su marido que Dios le hablaba y ella le daba el mensaje al pueblo, nada más. Vamos a continuar. Entonces ya tenemos que Hulda, miren en el contexto que aparece Hulda, de que viene a profetizar cuando no leían la Biblia y estaban muy lejos de Dios. Entonces el Señor utiliza a las mujeres para humillar a los hombres. Bueno, ahí tenemos lo que es en el Antiguo Testamento. Tenemos en Éxodo, María la profetisa, que salieron en pos de ella, pero porque estaban felices y danzaron. En el segundo libro de Reyes, tenemos en el capítulo 22, versículo número 14, Hulda. Fíjense en Juan capítulo número 4, versículo número 28. Vamos a lo que son los fundamentos de que la mujer puede ser pastora. Juan 4, 28. Miren lo que dice Juan 4, versículo número 28. La mujer samaritana está charlando con Jesús. La mujer samaritana no entendía un cuero. Claro, tenía un montón de maridos. No sabía si adorar en el pozo de Jacob o no sabía si adorar en Jerusalén. Recuerden que había una rivalidad entre Jerusalén y los samaritanos. Bueno, después de que la mujer samaritana habla con el Señor Jesucristo, va corriendo y miren lo que acontece. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Fíjense que después que tuvo el encuentro con Jesús, fue a la ciudad, a los samaritanos, y le dijo: venid a ver del hombre que me ha dicho,
de todo cuanto ha hecho. ¿No será este el Cristo? Y dicen que bueno, entonces ella era pastora. No, ¿cómo va a ser pastora si recién había terminado de charlar? Mire si el Señor te habla y después te vas de pastor. Y eso es lo que pasa con mucha gente. Se convirtió Cristian Castro, ahora es el pastor de la iglesia. No, eso lleva un tiempo, años de preparación. Yo no me animo de estar de pastor y podría tener un poco de Biblia, de manejo de grupos. Pero no, eso tiene que ser un llamado que Dios te tiene que abrir las puertas. Si Dios no me abre nada, yo me quedo acá. Y así es como funcionan las cosas. Pero bueno, ahí tenemos a la mujer samaritana que dicen de que era pastora. Por eso ven que los argumentos son totalmente nefastos del pastorado femenino. Entonces, la mujer samaritana no fue pastora. Vamos a ver. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo número 3. Primera de Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Cristo es la cabeza del varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. O sea que sigue con el mismo, fíjense que Pablo sigue con la misma doctrina de Génesis 3:16. Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces, lo que estamos viendo acá, que es lo que está hablando Pablo, sigue hablando con la misma sintonía de Génesis. Entonces, el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. El Padre es la cabeza de Cristo. Y fíjense que la mujer no es cabeza de nada. No, pero y estamos en la gracia, estamos en el Nuevo Testamento. Entonces la mujer no es cabeza, no es líder, no es pastora, no hay fundamento bíblico. Las mujeres podemos pastorear. Obviamente pueden pastorear cabritos, lo que quieran, pero no la iglesia de Cristo. Por eso cuando yo muchas veces pongo pastoras. No, ¿pastora de qué? No, pero son pastoras que gobiernan sus religiones sectarias. Pero no la iglesia de Cristo. Las pastoras no gobiernan la iglesia de Cristo, por eso todas las pastoras son falsas. No, pero esta es falsa, pero Yesenia Tenés es verdadera. No, todas. No, pero esta mujer sabe... A ver, yo le digo una cosa. Díganme una mujer que enseñe las escrituras versículo por versículo, que sea pastora. Que enseñe las escrituras con ciencia y con inteligencia y que enseñe estudios bíblicos sistemáticos. Una sola mujer. Esto se lo dije a un montón que defendían el pastorado femenino y me decían, no, pero la tengo que buscar. Hay, pero no hay en internet. No, no hay. Porque todas las mujeres son emocionales y cuando van a predicar desde el sentimentalismo, no desde el fundamento bíblico. Van a tomar aspectos bíblicos, pero van a utilizar todo lo que son las emociones. Por ejemplo, Yesenia Ten, ¿qué habla? Y de la emoción, del empoderamiento, de que a la mujer le vaya bien y todo. Está bien los deseos, pero ese no es el trabajo de un pastor. Por eso son impostores. Esencia femenina, ¿cómo estás? Bueno, entonces acá estamos viendo que la mujer no es cabeza de nada en 1 Corintios 11, versículo número 3. Una mujer que es emocional, una mujer que es un vaso frágil, ¿qué significa un vaso frágil? Que cualquier cosa la lastimás, que cualquier cosa la herís. ¿Cómo una mujer puede gobernar una iglesia? Si sabe que están llenas de hijos del diablo en las iglesias, gente rebelde, gente peleadora, gente buscona, gente fornicaria, hay de todo en las iglesias, hermanos. Y peor es que en el mundo se comportan. Entonces, ¿cómo una mujer puede gobernar una iglesia cuando es un vaso frágil? Pero no, se disfrazan de Yesenia Ten y no, yo soy una mujer poderosa y a las piñas, pero es una mujer impostora. Es una mujer que está fuera del diseño de Dios. Vamos a ver 1 Corintios 14:34. 1 Corintios capítulo número 14, versículo número 34. Fíjense que acá está hablando de todo el orden. Fíjense en el versículo 32 dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea que entraban en trance. Y tú decías, no, que entre en trance. El espíritu del profeta sujeto al profeta. Dominio propio, punto. Y nos dice en el versículo 33, Dios no es Dios de confusión. Claro, porque era una locura esta iglesia. Y entre medio de todo el desorden que Pablo está tratando de arreglar, miren lo que dice el versículo número 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. ¿Qué significa esto? Que las mujeres hablaban. Si no, no la van a mandar que se callen. ¿Pero qué? ¿Se tiene que quedar muda? No, no está diciendo que se queden muda. Lo que estamos viendo es que hablaban, opinaban, enseñaban.
Por eso vemos que el carácter de la mujer siempre es hablar, opinar, levantar la mano, tirar la pelota afuera. Siempre la mujer va a estorbar, va a querer... Una mujer que se sujeta a la palabra y punto. Pero acá las mujeres levantaban la mano, opinaban, predicaban. Y esto es lo que está diciendo Pablo, porque si no, no las va a mandar a callarse. Entonces dice, callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino a estar sujetas, como la ley también lo dice. Entonces lo que está diciendo es que estén sujetas ¿a quién? A sus maridos. ¿Se entiende? No le está diciendo, bueno, hablen lo que quieran. No, cállense la boca. Entonces, versículo número 35. Y si quieren aprender algo, fíjense cómo Pablo es picante también. Porque no les está diciendo, y si quieren enseñar algo, no. Porque acá todas las mujeres hablaban, todas las mujeres opinaban. Siempre van a ver que en los grupos siempre son las mujeres las que hablan, las que opinan, las que dan su testimonio. Bueno, hay hombres también, obviamente. Pero hay mujeres que les gana la emoción y terminan hablando. Entonces lo que le está diciendo es que si quieren aprender algo, porque por ejemplo, ¿por qué le está diciendo si quieren aprender algo? Porque en estas iglesias las mujeres levantaban la mano, las mujeres opinaban, las mujeres hacían preguntas, las mujeres hacían todo tipo de preguntas. Moni, ¿cómo andas, Moni? ¿Todo bien? Entonces hacían todo tipo de preguntas y lo que le está diciendo Pablo, no le está diciendo si quieren enseñar, no. Si quieren aprender, si realmente tenés dudas, si realmente querés aprender, pregunten en sus casas a sus maridos. Porque ¿qué es lo que habíamos dicho? Que el hombre es cabeza de la mujer. Entonces por eso dice, mujeres cállense. Entonces si se le está prohibiendo a todas las mujeres que se callen en la congregación, ¿por qué aparecen mujeres predicando? Es el colmo de la rebeldía. Es el colmo de lo que es una persona rebelde. El angeliano está revelando la situación. Sonia, saludos, bendiciones hermanos y hermanas del chat. Muy bien. Gracias, Sonia. Bueno, entonces, sujétense a sus maridos, porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación. Entonces, lo que estamos viendo es que a la mujer le están diciendo, cállense la boca, no les es permitido hablar. Pero acá está hablando del orden en la iglesia, no está hablando exactamente del pastorado femenino, sino que las mujeres no tenían que estar hablando y preguntando y enseñando y haciendo todas esas cosas. Vamos a ver. Vamos a Marcos capítulo número 3, versículo 14. Marcos 3:14. Y vamos a ver qué es lo que acontece. Marcos capítulo número 3. Versículo número 14. ¿Qué vemos acá? Nuevo Testamento. La época de la gracia. Cristo murió en la cruz. Entonces esto significa de que las mujeres pueden ser pastoras. Y decimos, no, Juanito, no, de en serio me estás diciendo. Nati Durán, de en serio me estás diciendo. Fíjense. Y acá es donde podríamos entender, por ejemplo, miren el Señor Jesucristo. Versículo número 13, vamos. Después subió al monte y llamó así al que él quiso. Y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar. Y que tuvieran autoridad para sanar enfermos, enfermedades, para echar fuera demonios. Y acá empieza a nombrar a los 12 apóstoles. En otro capítulo, creo que en Mateo, capítulo número 10, el Señor Jesucristo pasa toda la noche orando para ver a quién tenía que elegir. El Señor Jesucristo no era como nosotros que elegimos ahí a los pavotes, ya, no, bueno, vos, aquel me cae bien, aquel es mi amigo. No, oró al Padre para que sea la voluntad del Padre. ¿Y saben qué? Miren a los que eligió. Versículo número 16. A Pedro, a Jacobo, a Juan, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, Tadeo, Simón y Judas Iscariote. Elige 12 hombres. Y algunos me llegaron a decir de que el Señor Jesucristo tuvo miedo porque los fariseos eran muy machistas. Entonces Jesús no le quedó otra que elegir hombres, porque si era por Jesús, elegía a María su madre, elegía a María Magdalena, elegía, no sé. Pero mis queridos hermanos, si Jesús no tuvo miedo de ir a la cruz, ¿cuánto más de poner a una mujer si era la voluntad del Padre? Pero ¿saben qué, mis queridos hermanos, lo que significa esto?
que el Señor eligió 12 hombres para predicar. Los 12 apóstoles. Y el Señor podría elegir... cállate la boca. Nati, pero ¿cómo salís de esto? Porque acá podría elegir 6 y 6. 6 varones y 6 mujeres. Y yo te digo, bueno, buenísimo, gloria a Dios. No, hay 12 varones y 0 mujeres. El Señor Jesucristo lo estableció así. Entonces, también podría elegir 11 y una mujer. Pero ¿no somos uno en Cristo ahora? Sí, somos uno en Cristo como pueblo, pero acá estamos viendo lo que es el pastorado. Que el pastorado no es para todos los hombres tampoco, es para un grupo de hombres y no es para ninguna mujer. No hay evidencias bíblicas. Según tu experiencia, ¿por qué Dios eligió a 12 hombres? No sé por qué eligió a 12 hombres. Acá las escrituras nos dicen que el Padre eligió a 12 hombres y que el Señor Jesucristo fue el que los elige por voluntad del Padre. También me podría preguntar por qué eligió a Israel y no a Chile. ¿Por qué en África son negritos? ¿Por qué? Bueno, podríamos hacer tantas preguntas que así ya... Algunos se justifican con eso, pero no hay ningún tipo de... Y ahora vamos a ver los fundamentos de... ¿Y qué vemos acá? Pero fíjense, el padre, no la madre. Fíjense que ahora le están adorando a la madre. Madre espiritual, le dicen. Al padre le dicen madre ahora. Al Espíritu Santo le dicen que es una mujer. O los católicos le dicen que es el marido de María. Ya no saben qué inventar, pobre gente. Pero el padre elige a su hijo, no a una hija. Al hijo unigénito, no a la hija unigénita. El padre elige a su hijo que va a ser el rey de reyes, al príncipe de paz. Elige a un hombre, mis queridos hermanos. Eso es un disparate, dice el doctor Enoel. Con tal de justificar el pastorado femenino es una locura. Pero fíjense que el padre elige al hijo, al rey, elige un salvador, no a una salvadora. Cuando viene el salvador, elige 12 hombres. Y acá, más sí, ya perdimos con el pastorado. Sí, no hay evidencias. ¿Y saben qué? El diaconado femenino tampoco existe. Yo sé que esto no le importa a nadie porque las mujeres quieren gobernar, ser pastoras. Pero tampoco existe el diaconado femenino. Porque hay una mala traducción de la Reina Valera cuando dice que Febe era diaconisa. Porque la traducción original es Febe sirve las mesas en la iglesia de Cencrea. ¿Por qué? Porque el libro de Romanos no es para la doctrina del diaconado, sino en Hechos de los Apóstoles capítulo número 6. En Hechos de los Apóstoles capítulo número 6, los apóstoles eligieron 7 varones llenos del Espíritu Santo, varones. Y dan los nombres. Por eso, el diaconado femenino tampoco, si yo con esto me van a querer matar, van a decir que es más machista, pero fíjense qué locura, que estamos como en los tiempos de Josías, que encontraron el libro de la ley y dijeron, ¿qué es esto? Y hoy les estoy hablando de Biblia y de lo que son los fundamentos bíblicos y la gente se horroriza, pero claro, estamos tanto tiempo sin abrir las escrituras que pasan estas cosas. Dios te da mucha paciencia con... Tengo paciencia, sí, hay que tener paciencia porque si no... Y ya me está agarrando una ACV. Creo que la mitad del cuerpo ya se me paralizó. Así que creo que estoy hablando... Ya te estás jalando... Bueno, totalmente cierto. Mi casa, mi esposa quiere gobernar. 14 años más. Bueno, muy bien. Exacto. Bueno... Entonces acá tenemos lo que es que el Señor Jesucristo eligió a 12 hombres y podría haber elegido a 11 y a una mujer. Pero aún así, nada, nothing. Bueno, el diaconado femenino tampoco existe. Bueno, vamos a el versículo batalla del pastorado femenino. Vamos a Gálatas 3:28. Gálatas capítulo número 3, versículo número 28. Gálatas 3, versículo número 28. ¿No hay diaconado femenino? No, Iván, tenés que ver que en Hechos de los Apóstoles está el fundamento de cómo eligen a los diáconos. Y que incluso en Hechos de los Apóstoles no inventaron nada, sino que vieron cuando el suegro de Moisés le da consejo a Moisés para que elija hombres, líderes para gobernar. Siguen los mismos principios bíblicos, que eran hombres. ¿Qué dijimos? Ay, ¿qué le dije? Gálatas.
Ahí vamos a llegar. Gálatas 3, versículo número 28. Gálatas capítulo número 3, versículo número 28. Y nos dice: ya no hay judío ni griego. ¿Qué significa esto? Que en su tiempo, en la ley, los que eran salvos eran los judíos, no los griegos. Pero acá ya está hablando de la salvación, de recibir el Espíritu Santo. Entonces dice, ya no hay varón ni griego. O sea que ahora ya son salvos los gentiles y los griegos. Ya no hay más esa diferencia como en el Antiguo Testamento. No hay esclavo ni libre. O sea que ahora los esclavos podían recibir la palabra de Dios. Ahora era para todos. ¿Se entiende? Dice, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Y acá cuando está diciendo que no hay varón ni mujer, no está hablando del pastorado femenino. Está hablando de recibir el Espíritu Santo. Está hablando de la salvación. Está hablando de que ahora no hay distinción. ¿Se entiende? Yo estoy estudiando para pastora. Nati Durán, me muero. Si llegas a ser pastora, Nati Durán, y llegas a abrir una iglesia, invítame a predicar. Te puedo, no. Algunos dicen, no, si se jura, muchos se horrorizan. Pero te juro que voy. Te juro que voy a predicar a la iglesia de Nati Durán. Está estudiando para pastora. Yo estoy estudiando para ser maestra y pastora. Basta, Nati, no me hagas reír, que me hace, que tomé gaseosa, me hace doler la panza. Los 5 ministerios están dirigidos para los hombres. Exactamente, los 5 ministerios están dirigidos para los hombres. Pero bueno, vamos a ver los requisitos para ser pastor. Vamos a 1 de Timoteo y también vamos al versículo. Fíjense cómo ya estamos destruyendo el pastorado femenino sin ir al versículo que todos citan, de que es 1 de Timoteo 2:11. Vamos a 1 de Timoteo. A ver, mis queridos hermanos, cuando quieran aprender el orden de la iglesia, vayan a las cartas pastorales. 1 de Timoteo, 2 de Timoteo y Tito. Son cartas que Pablo le da a jóvenes pastores para que sepan manejarse dentro de la iglesia. Así que si tienen problemas doctrinales, que están en una sinagoga de Satanás, que hacen cualquier cosa, no hay nada mejor que estudiar 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, y ahí nos habla de todo el orden, incluso hasta de los diáconos. Ahora si tenemos tiempo lo vemos. Bueno, miren lo que dice el versículo número 11. La mujer aprenda en silencio, nuevamente. Fíjense que ya habíamos visto que cuando dice que la mujer calle en la congregación y si quiere aprender, y acá también lo mismo, la mujer aprenda en silencio. Esto era una puñalada a las mujeres como Nati Durán. Porque acá Nati Durán está hablando de enseñar. Ella quiere enseñar, pero la palabra le está diciendo que tienen que aprender. ¿Se entiende? Y esto es una piña porque acá es donde choca el ego, que la mujer quiere enseñar. Pero acá está diciendo que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, lo mismo, sujeta a su marido. No, pero yo soy soltera, puedo hacer lo que quiero. Bueno, sujetate a tu pastor. ¿Se entienden? No hay excusas. Versículo número 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Acá le está hablando que la mujer no puede predicar, no puede gobernar, no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Si Nati Durán tiene una iglesia y se pone a predicar, va a tener un dominio, va a ejercer un dominio sobre el hombre. Porque le va a estar direccionando, le va a estar enseñando, le va a estar corrigiendo. Y las mujeres son un vaso frágil. Bueno, no parecería un vaso frágil cuando la vemos a Nati Durán peleando con todo el mundo, pero... Bueno, continuamos, ¿qué les parece? Y fíjense que Pablo, cuando le está diciendo porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar sujeta, bla, 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 es una piña en la pera. ¿Y de dónde sacan esto, mis queridos hermanos? Porque este es un versículo que es una piña en la pera. Y este versículo lo van a querer destruir con que Pablo... Porque muchos dicen, pero ¿quién dice esto que la mujer no puede ser pastora? Pablo. Bueno, con razón. Porque en un versículo cuando Pablo está hablando del divorcio, Pablo está diciendo, esto no lo dije yo, esto lo dijo Jesús. Y después en otra parte dice, esto no lo dijo Jesús, esto lo digo yo. Entonces de ahí sacan, entonces Pablo lo que dice es antibíblico, entonces está loco. Entonces acá lo que está diciendo Pablo es que no tiene sentido. No, lo que está hablando del divorcio es que Pablo estaba dando una enseñanza que esto no lo digo yo, esto ya lo dijo Jesús. Y ya tenía los versículos bíblicos acerca del divorcio. Y después,
como ya vemos que Pablo se encarga de la iglesia gentil que vuelven a Cristo y vienen todos llenos de fornicación y todo, y tenían que ordenar el casamiento, el recasamiento, el matrimonio, la separación y todo, lo que tiene que hacer Pablo es ordenar eso. Entonces dice, este mandamiento no lo dijo Jesús, pero esto lo digo yo. Si el hombre y la mujer están peleados, sepárense por un tiempo y no se vuelvan a casar y vuelvan a estar unidos. Bueno, y entonces de ahí sacan de que, esto lo dijo Pablo, no tiene valor. Ya no tienen fundamentos. Y miren lo que dice el versículo número 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado. Fíjense qué locura que Adán no fue engañado, o sea que la mujer fue engañada. Entonces, Nati, si te engañó una serpiente, porque no estaba diseñada para gobernar. Al hombre no se lo engañó, el hombre, bueno, por tonto, que es otra cosa. Pero si una mujer que fue engañada por la serpiente, ¿cómo va a estar gobernando una iglesia? ¿Se entiende? Entonces acá nos dice en el versículo número 14. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos. Acá dice que la mujer se salvará engendrando hijos. O sea que tiene que tener 800.000 hijos. No, pobre. Lo que está diciendo es que tiene que engendrar hijos espirituales, enseñarle a los niños. ¿Se entiende? Tiene que enseñarle a los niños. Entonces, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en la fe, en amor, en santificación, con modestia. Entonces la mujer se va a salvar engendrando hijos. Y fíjense lo que nos sale mucho. Ay, bueno, pero ya que no puedo ser pastora, ¿qué puedo ser en la iglesia? Bueno, puede ser un montón de cosas que no es pastora. Vamos a Tito, que es el siguiente libro. Miren lo que dice acá en el capítulo número 2, versículo número 2 de Tito. Nos dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en amor y en paciencia. Esto es para los ancianos. Un anciano es una persona madura en la fe, no un viejo. Porque hay viejos que son canosos y son muy lelos. Pero acá lo que está diciendo es que los ancianos sean serios, prudentes, sobrios, sanos en la fe, en amor y en paciencia. Las ancianas, acá está hablando de las mujeres, lo que pueden ejercer las mujeres en la iglesia. Porque muchas dicen, pero ¿de qué puedo servir en la iglesia? Bueno, las ancianas, asimismo, ¿qué significa asimismo? Que también sean sobrias, serias, prudentes, sanas en la fe, en amor y en paciencia. Lo mismo que el hombre, se le suma a la mujer. Entonces, las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte. O sea que el porte. ¿Qué significa esto? Reverente, que sean respetuosas. No calumniadoras. Que no sean esas chismosas que llevan chisme, que traen, que ven, no sabe lo que hizo Juanita hoy. La vi que salió del auto con otro hombre. Que no sean calumniadoras, le está diciendo. No esclavas del vino, maestras del bien. Muchos dirán, maestras, ahí está el pastorado femenino. No, maestras del bien. No está diciendo maestras de la congregación. ¿Escuchaste, Nati? ¿Estás escuchando o me estás ahorcando a la almohada pensando que soy yo? Versículo número 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Qué lindo, una mujer anciana le tienen que enseñar a las mujeres jóvenes. Y no está hablando de teología, sí que está bien la teología, pero estamos hablando de que sean buenas mujeres, que amen a sus maridos y a sus hijos. ¿Cómo cuesta esto, Que las mujeres amen a sus maridos y a sus hijos. ¿Cómo cuesta, Hoy la generación de cristal también está para las mujeres, Las mujeres, cualquier problema que tienen con el marido, ya le dan una patada, ya buscan otro, ya en el chat tienen a otro que es más poderoso que tu marido. Entonces, esto estamos muy acostumbrados a vivir, pero acá esto es lo que tiene que hacer una mujer sabia, una mujer anciana, que le enseñe a amar a sus maridos, a que tengan paciencia, a que tengan amor, a que sean tolerantes, a que amen a sus hijos. Versículo número 5, ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. No está diciendo cuidadosas de la iglesia, no, cuidadosas de su casa. Qué machista este Pablo que le está diciendo esto a Tito. Buenas, sujetas a sus maridos. ¿Por qué insiste tanto? Sujetas a sus maridos. Y acá de vuelta nuevamente. Sujetas a sus maridos, amar a sus maridos. ¿Por qué tanto? Yo creo que a Nati Durán le agarró un infarto ya con todo esto. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces acá está hablando del rol y la función de anciana. Entonces, ¿la mujer puede enseñar? Sí, obviamente, pero a las mujeres. ¿Se entiende? Entonces, ahí estamos viendo lo que es, no son pastoras, pero enseñan. Bueno, ¿estamos bien?
o ya más de uno se enojó conmigo, ya me están reprendiendo. No va a faltarle que me diga, ¿usted con qué autoridad está hablando todas estas cosas? ¿A quién se sujeta usted? ¿A qué iglesia congrega usted? Bueno, y ahora vamos a ver lo que es el requisito para ser pastor. Esto funciona así. Si yo quiero ser, por ejemplo, yo quiero ser un astronauta. Yo quiero ser un astronauta y me voy a, no sé, a la NASA. Entonces voy y golpeo la puerta. Hola, NASA, ¿cómo estás? Hola, quiero ser astronauta. Bueno, ¿qué querés? Mostrarme tus requisitos. Y tengo que llevar los estudios, tengo que llevar las carreras, todo, y decir, acá está, para cumplir ciertos requisitos para ser un astronauta. Pero ¿qué pasa si yo voy al dueño de la NASA y le digo, no, pero yo soñé que voy a ser astronauta, entonces acá estoy? No, pero así no funciona, tenés que reunir unos ciertos requisitos para pertenecer. No, pero yo así nomás voy y me presento. Entonces, con el pastorado lo mismo, hay ciertos requisitos que hay que tener para ser pastor. Y si estos requisitos no los cumplís, no podés ejercer el cargo, de la misma manera que no podés ejercer un cargo de gerente, un cargo de alta jerarquía. No lo vas a conseguir de guapo o porque vos sos el mejor. Bueno, fíjense, en el capítulo número 3 nos dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, recuerden, obispos, pastores y maestros es lo mismo. Pastores, obispos y ancianos es lo mismo. Maestro, bueno, puede ser maestro sin ser pastor. Entonces acá está diciendo, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, buenísimo. Entonces, yo soñé que voy a ser pastor, sí, recibí un sueño donde viene una corona y me puso en la cabeza y me dijo que yo soy pastor y acá quiero... Buenísimo. Esto me pasaba en las iglesias princesales, donde todos tenían el llamado de ser pastores. No sabían dónde estaba Mateo, ese era el problema. Tampoco encontraban salmos. Pero ellos soñaron que iban a ser pastores. Entonces te venían, no, porque el Señor me mostró que me daba un efod. ¿Qué significa eso? Y yo qué sé, le decía. Pero te venían con sueños, con cosas que eran producto del corazón. Porque claro, ellos se sientan en la iglesia y ven que el pastor se sube a predicar y la gente los mira. Ellos piensan que es un lugar de jerarquía donde uno es un lugar, son los 5 minutos para ser famoso. Entonces todos anhelan estar ahí. Pero bueno, buena obra desea. Pero... Fíjense que lo dice el versículo número 2. Pero es necesario, pero. Así que todo bien con que tengas ganas o que quieras ser pastor. O que quieran ser pastoras. Nati, cuac. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Qué significa esto? Irreprensible significa que un hombre no puede tener acusaciones como, por ejemplo, por ejemplo, el líder de La Luz del Mundo, el pastor, está preso porque tiene cargos donde él abusaba de mujeres, trata de personas, las esclavizaba. Entonces, una persona no es irreprensible, porque tiene un montón de cargos. Ahora, podés tener cargos, porque siempre te van a hacer falsas denuncias, pero no tienen que ser ciertas. Entonces, no podés ser un pastor con un antecedente turbio. Y estamos hablando en la nueva criatura. Antes de Cristo sí, podés ser de lo peor, que no pasa nada porque sos una nueva criatura. Pero ya estando en Cristo, si tenés problemas, si no estás caminando correctamente, no sos una persona irreprensible. Entonces, esto está hablando para el pastor. Fíjense lo que dice, marido de una sola mujer. No está diciendo... acá está diciendo marido de una sola mujer. No está diciendo mujer de un solo marido, porque no está hablando para las mujeres, está hablando para el hombre. Entonces el requisito es que el hombre sea marido de una sola mujer. ¿Qué significa esto? En Cristo. Antes de Cristo podés ser Salomón si querés. Donde tu testimonio puede ser que casi te morís en una avalancha de mujeres. No, yo cuento mi testimonio antes de Cristo. Vino una avalancha de mujeres sin ropa y casi muero. Bueno, puede ser los peores testimonios de andar con todas las mujeres, 800 casamientos, pero en Cristo somos nueva criatura. Entonces, en Cristo, lo que te dice marido de una sola mujer, no significa que el pastor, si es soltero, no puede pastorear. Porque Pablo era viudo y él pastoreaba.
Entonces, lo que está hablando es que si tenés una mujer, no te puedes andar separando y te casás con otra y con otra. No, no, no. Con la que tenés, ya en Cristo, con ella te morís. Es algo muy sagrado el matrimonio. Entonces, acá está diciendo marido de una sola mujer. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Acá tiene que ver si él va a ser va a administrar la casa de Dios. Tiene que ser un buen hospedador para la gente que vaya a la iglesia. Atenderlos bien, cuidarlos bien, saber que las personas que van los tiene que cuidar bien. Apto para enseñar. Acá vemos personas que ya no pueden ser pastores por simple hecho de que no están aptos para enseñar. Fíjense que siempre que vemos pastora predicando, porque Dios es amor. Ustedes saben que Dios es amor, ¿no? Amén, aleluya. Sí, sí, porque Dios es amor. Vamos a darle un aplauso al Señor porque Dios es amor. Gracias, Dios, por ser amor. Y como Dios es amor, ese amor es para tu vida. Ay, es tan bueno Dios porque tiene tanto amor en el corazón para nosotros. Entonces nosotros le tenemos que seguir a Dios porque tiene mucho amor. Entonces, y así hay pastores que jamás en su vida estudiaron de una manera seria, de una manera rigurosa las Escrituras. Entonces, apto para enseñar, tenés que ser una persona curtida, una persona formada, una persona sin estar fijándote en que si vas a herir los sentimientos de las personas. No, no, vos tenés que dar una palabra que Dios te dio con todo el valor del mundo, con todo el coraje del mundo. Apto, preparado para enseñar. Que si te hacen preguntas le puedas responder. Versículo número 3. No dado al vino. Así que nada de borrachines, ni nada de fumanchero, ni nada de eso. No pendenciero. Y da la casualidad que muchas veces vemos tantos pastores peleadores, murmuradores, chismosos, peores que mujeres. Y cuando digo peores que mujeres, ustedes saben que las mujeres son sentimentales. Hay veces que los pastores son peores. Peores. No te guardan un secreto, cuentan a... No, hay muchos que son un asco porque no están preparados, no están llamados para ser pastores. Por eso no todos están llamados para ser pastor. Hay requisitos. Entonces, mis queridos hermanos, si vos tenés un pastor, tendrías que ponerlo a cuentas con las Escrituras y cumple con estos requisitos. Y si no cumplen, no son levantados por Dios. Mis queridos hermanos, Dios no va a usar un vaso sucio. Dios no va a usar una persona que, bueno, está todo así fornicario, pero bueno, que vaya predicando que se hace camino al andar. Dios no funciona así. Dios va a lavar el vaso y lo va a usar cuando esté limpio. No va a usar pastores que estén con problemas de pornografía, que estén con problemas de adulterio, problemas de negocios ilícitos. No, Dios no usa a esas personas. Por eso es la evidencia de que Dios no los mandó. Entonces, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso. Acá ya murieron Chiribí, Cashluna, Maldonado. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Vuelve a remarcar. La iglesia no es un negocio. Que gobierne bien su casa. Y cuando estamos hablando de que gobierne bien su casa, significa de que si es soltero, que lleve a casa una vida ordenada. Si tiene padre de familia, que tenga todos los hijos en sujeción. Muchas veces dirán, bueno, pero por ahí los hijos no están cantando en el coro. No, pero puede ser que por ahí alguno de tus hijos no amen a Dios o estén fríos, pero tienen que ser hijos respetuosos, socialmente, moralmente. Entonces, hay principios. Y da la casualidad que muchas veces los hijos de los pastores son los más delincuentes que hay en las iglesias. Bueno, miren lo que dice en el versículo número 4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues, el que no gobierna bien su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Miren lo que dice el versículo número 6. No un neófito. Mis queridos hermanos, si llegamos a hacer una reunión mundial de todos los pastores que hay en todas las iglesias y llegamos a evaluar con preguntas simples que tengan que ver con lo básico del evangelio, se van a dar cuenta de que la gran mayoría no está capacitado para ser pastor. Hay pastores que no entienden no saben ni lo que es la predestinación. Hay muchos que no saben lo que es la justificación por la fe. No entienden nada. Dios es amor, lo único que entienden. Fíjense lo que nos dice en Romanos 16, versículo número 7. Saludos, Andrónico. Acá estamos viendo que Pablo está saludando, son saludos personales. Pablo está saludando a hermanos en Cristo. Entonces, saludos a Andrónico y a Junias. Mis parientes, está diciendo. Son parientes. Y mis compañeros de prisiones.
Bueno, qué lindo, en esa época todo iban preso por predicar el evangelio. Lo cual son muy estimados entre los apóstoles. O sea que lo que está diciendo es que los apóstoles tenían hermanos a quien amaban mucho, que eran compañeros de batalla, militaban juntos, predicaban el evangelio y tenían que padecer todo lo que era la persecución, caer preso, etc. Entonces lo que está diciendo es que Andrónico y Junias, que incluso por un lado están diciendo que Junias era un hombre. Pero bueno, hagamos de cuenta que era una mujer, Junias. En el versículo número 1 está hablando de Febe, hagamos de cuenta que es una mujer. Que dice que son parientes y compañeros de prisiones. O sea que predicaban el evangelio juntos y eran compañeros de prisiones. Los cuales son muy queridos, muy estimados entre los apóstoles, se hacían querer porque eran hermanos. O sea que entre los apóstoles eran queridos. Entonces de acá sacan de que Junias era una apóstola. Y de acá salen las apóstolas modernas. De este versículo que no tiene nada que ver. Y miren qué locura. Esto ya no lo puedo ni explicar, hermano. Esto ya es una locura. No es así, estás equivocado. No, no estoy equivocado. Estoy leyendo la Biblia nomás. Ustedes saquen sus conclusiones. Clarita la cita, la mujer puede ser pastora. Entonces, vemos que Junia, las cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Entonces Pablo, recuerden que se había convertido después y habían personas que ya se habían convertido desde antes. Pero acá esto no es el fundamento para que hayan apóstoles mujeres.